Quien explica demasiado siempre está en una posición inferior. No es una opinión, es una observación estructural en cualquier sistema humano social, político, económico. El flujo de explicaciones revela la jerarquía real, quien debe justificar sus decisiones, aclarar sus intenciones o defender sus acciones, ya está reaccionando, y quien reacciona, no controla. La explicación no es neutral, es una señal de que tu posición no es lo suficientemente sólida como para sostenerse por sí misma. Cuando tienes poder real, tus decisiones no necesitan ser comprendidas de inmediato, se aceptan, se ajustan, se ejecutan. Cuando no lo tienes, necesitas convencer, tranquilizar, argumentar. Necesitas ser entendido para no ser cuestionado. La mayoría cree que explicar es una virtud, que comunicarse bien significa decir más, aclarar todo, evitar malentendidos. Pero esa creencia nace desde abajo, desde la inseguridad de quien depende de la aprobación ajena para moverse. El que ocupa una posición alta no explica primero, observa cómo los demás se adaptan. Maquiavelo entendió esto con claridad brutal. El príncipe que se justifica pierde autoridad. Cada palabra extra abre una grieta. Cada aclaración invita a una réplica. Cada intento de ser comprendido coloca al otro en una posición de juez. Y cuando el otro juzga, tú ya no mandas. El poder real no se anuncia, se asume. No necesita consenso inmediato, porque no se apoya en la comprensión colectiva, sino en la estructura que lo sostiene. Por eso, en los niveles altos, la comunicación se vuelve mínima, precisa y, muchas veces, ambigua, no porque falte claridad, sino porque la claridad absoluta debilita la posición. El error común es pensar que el silencio es pasividad. En realidad, el silencio es selección. Selección de cuándo hablar, cuánto decir y a quién. El que habla demasiado pierde margen de maniobra. El que explica todo queda atrapado en sus propias palabras. Este video no trata de callar por miedo. Trata de entender una ley incómoda. El poder empieza cuando ya no necesitas ser entendido para avanzar. Cuando tu movimiento no depende de la validación ajena. Cuando otros ajustan su comportamiento antes de que tú digas una sola palabra. Mientras necesites explicar, todavía estás pidiendo permiso. Y quien pide permiso no gobierna. Explicar es una forma de defensa. Las personas no explican porque aman la claridad. Explican porque temen perder posición. Cada explicación innecesaria es un reflejo defensivo, un intento inconsciente de protegerse de una amenaza percibida al juicio ajeno, la duda del otro, la posibilidad de ser cuestionado. Cuando alguien siente que su lugar no está asegurado, habla más, aclara más, justifica más, no para informar, sino para reducir el riesgo. La explicación funciona como un escudo psicológico si entiendes mis razones. No me atacarás. Pero ese escudo revela algo peligroso: dependencia. Explicar es pedir comprensión. Y pedir comprensión es aceptar que el otro tiene poder para otorgarla o negarla. En ese instante, la jerarquía se invierte. Quien escucha evalúa, quien explica espera. Y en los sistemas humanos, el que espera ya está abajo. Este patrón no aparece solo en el lenguaje, aparece en la postura corporal, en el tono de voz, en la velocidad. Al hablar, el cuerpo acelera cuando la mente percibe amenaza. Las palabras se acumulan cuando el silencio se siente inseguro. El individuo intenta llenar el espacio antes de que otro lo haga por él. Maquiavelo entendió que el miedo más común no es al castigo, sino a la pérdida de relevancia, ser ignorado, desplazado o reemplazado. Por eso, cuando una persona explica demasiado, no está comunicando, está negociando su permanencia. Está diciendo, sin saberlo, todavía merezco estar aquí. El problema es que esta estrategia siempre falla en los niveles altos. Allí, explicar no tranquiliza, debilita. Cuanto más te justificas, más claro queda que tu posición necesita sostén externo. Y una posición que necesita sostén es una posición vulnerable. La explicación excesiva también tiene otra función oculta: controlar la percepción. Quien explica intenta dirigir cómo será interpretada su acción. Pero el poder real no controla percepciones de ese modo. El poder deja que los demás interpreten y se ajusten.
no teme la ambigüedad, porque la ambigüedad genera cautela. Explicar es un reflejo de supervivencia social. Es útil abajo, es peligroso arriba. Mientras dependas de que te entiendan para avanzar, tu movimiento estará condicionado. Y todo movimiento condicionado es, por definición, una concesión. Quien tiene poder no necesita ser entendido. En todo sistema social existe una jerarquía silenciosa que rara vez se verbaliza. Los de arriba no explican. Los de abajo preguntan. No es una cuestión de educación ni de cortesía. Es una regla estructural. La necesidad de ser entendido es inversamente proporcional al poder que se posee. Quien ocupa una posición real de autoridad no necesita asegurarse de que los demás comprendan cada decisión. Su función no es convencer, sino marcar dirección. La comprensión vendrá después, o no vendrá, y eso no altera nada, porque el poder no depende del acuerdo inmediato, sino de la capacidad de avanzar sin fricción. En cambio, quien no tiene poder necesita ser comprendido para existir dentro del sistema. Si no se explica, es ignorado. Si no se justifica, es cuestionado. Si no aclara, es reemplazado. Por eso habla más, no porque tenga más que decir, sino porque su posición depende de ser aceptado. Las sociedades modernas disfrazan esta realidad bajo la idea de horizontalidad. Se habla de diálogo, de consenso, de participación, pero en la práctica, las decisiones importantes siguen fluyendo en una sola dirección. La diferencia es que ahora se adornan con explicaciones para que quienes están abajo sientan que fueron parte del proceso. Machiavello habría reconocido este patrón sin dificultad. Sabía que el poder efectivo no se somete a plebiscito constante. El gobernante que necesita ser entendido por todos ha perdido la capacidad de gobernar, ha transformado la autoridad en negociación permanente, y la negociación permanente paraliza. Por eso, en los niveles altos, la comunicación cambia de forma, se vuelve escasa, abstracta, incluso ambigua, no porque falte información, sino porque la ambigüedad protege la posición, obliga a los demás a interpretar, a anticipar, a adaptarse, y quien se adapta reconoce, aunque no lo diga, quién manda. El individuo que asciende dentro de un sistema descubre pronto esta verdad incómoda. Cuanto más intenta explicarse, menos autoridad proyecta. Cuanto más silencio tolera, más espacio genera para que otros se ajusten a él. La jerarquía no se impone con palabras, se revela a través de la dinámica. Quien tiene poder no necesita ser entendido porque no está en juicio. No está siendo evaluado constantemente. Su posición ya ha sido aceptada como referencia, y en ese punto, la explicación deja de ser una herramienta y se convierte en un riesgo. Machiavello, y el silencio como poder activo. El silencio no es ausencia de acción, es acción contenida. Machiavello lo entendió con una claridad que sigue incomodando hoy. Quien controla el ritmo de la información controla el ritmo de los demás. Hablar es exponerse. Callar es reservar opciones. El error común es interpretar el silencio como debilidad, timidez o falta de ideas. Esa lectura pertenece a quienes dependen de la aprobación inmediata. En los niveles de poder real, el silencio cumple otra función, obliga a los demás a moverse primero, y quien se mueve primero revela intención, urgencia y necesidad. Machiavello sabía que cada palabra fija una posición. Una vez pronunciada, ya no puede retirarse. El silencio, en cambio, mantiene abiertas todas las posibilidades. No compromete, no aclara, no se deja encasillar. Por eso es incómodo, porque la mente humana odia no saber dónde está parada. El gobernante inteligente no llena el vacío informativo, lo administra, deja espacios sin cerrar para observar cómo reaccionan los demás. ¿Quién se adelanta? ¿Quién duda? ¿Quién intenta interpretar? En ese proceso, el silencio se convierte en una herramienta de lectura estratégica del entorno. Además, el silencio desplaza el peso psicológico. Cuando no explicas, el otro empieza a hacerlo por ti. Proyecta sus miedos, sus expectativas, sus límites. Intenta adivinar. Y al intentar adivinar, se ajusta. Este ajuste no es consciente, pero es real. La gente cambia su comportamiento frente a lo que no puede descifrar.
Maquiavelo entendió que el poder no consiste en decir siempre lo correcto, sino en decidir cuándo no decir nada, porque el silencio no solo protege la posición, la eleva, introduce cautela, reduce la impulsividad ajena, hace que los demás calculen antes de actuar. Por eso, en contextos de autoridad, el exceso de palabras debilita. Explica demasiado quien siente que debe convencer. Calla quien sabe que no necesita hacerlo. El silencio no busca agradar. Busca mantener el control del marco. Esta no es una invitación a desaparecer o a evadir responsabilidad. Es una observación estratégica. El silencio bien utilizado no es pasividad. Es dominio del tiempo y del espacio mental. Y en el juego del poder, quien controla el tiempo siempre va adelante. ¿Por qué el silencio genera incomodidad y desequilibrio? El cerebro humano detesta el vacío informativo. No lo tolera. Cuando falta información, no espera pacientemente, la inventa. Este mecanismo no es racional, es biológico. El silencio activa una respuesta automática de alerta porque el cerebro interpreta la ausencia de señales como incertidumbre potencialmente peligrosa. En contextos sociales, esta reacción se intensifica cuando alguien guarda silencio, especialmente alguien con posición o relevancia. El entorno entra en estado de ajuste. Está molesto, está evaluando, sabe algo que yo no sé. El silencio abre demasiadas posibilidades al mismo tiempo, y el cerebro busca cerrarlas cuanto antes. Por eso el silencio no es neutral, es una presión invisible, no empuja, pero obliga a reaccionar. El que habla primero intenta aliviar su propia ansiedad. El que rompe el silencio suele ser quien siente menos control de la situación. Así, sin decir nada, el silencioso traslada la carga psicológica al otro. Maquiavelo habría visto aquí una ventaja clara. Quien provoca incomodidad sin exponerse mantiene la iniciativa. El silencio no ataca, pero desestabiliza, no confronta, pero obliga al otro a moverse. Y cada movimiento revela algo: urgencia, necesidad, inseguridad. El problema para muchos es que confunden incomodidad ajena con fracaso comunicativo. Creen que si el otro se siente incómodo, han hecho algo mal. En realidad, esa incomodidad es una señal de que el equilibrio de poder se ha desplazado. El silencio ha interrumpido la dinámica habitual donde uno explica y el otro evalúa. El cerebro busca cerrar el vacío porque el vacío significa pérdida de control. Por eso, frente al silencio, la gente habla de más, concede de más, promete de más, intenta recuperar estabilidad, y en ese intento, cede terreno. El silencio bien colocado no necesita durar mucho. Basta con existir. Basta con no llenar el espacio de inmediato. Esa pausa introduce una asimetría. Uno observa, el otro se expone. Uno mantiene opciones abiertas, el otro las reduce. Por eso el silencio es tan poderoso y tan malentendido. No funciona porque sea misterioso, sino porque explota una debilidad básica de la mente humana, la incapacidad de convivir con lo indeterminado. Y quien sabe tolerar ese vacío gana ventaja sin decir una sola palabra. El error moderno: confundir buena comunicación con hablar demasiado. Uno de los engaños más extendidos de la cultura contemporánea es la idea de que comunicar bien significa hablar mucho, explicarlo todo, aclarar cada punto, anticiparse a cada posible duda. Esta creencia no nace del poder, nace de la inseguridad. Es una doctrina creada para quienes necesitan ser aceptados, no para quienes dirigen. Hablar en exceso no es señal de claridad, es señal de dependencia. Dependencia de aprobación, de comprensión, de validación inmediata. El individuo que habla demasiado no está comunicando mejor, está intentando reducir su vulnerabilidad. Cree que si llena cada espacio con palabras, evitará el juicio, pero ocurre lo contrario: se expone más. La buena comunicación, en contextos de poder, no se mide por cantidad, sino por efecto. Una frase corta, ambigua o incompleta puede tener más impacto que un discurso perfectamente estructurado, porque obliga al otro a pensar, a interpretar, a ajustarse. Hablar demasiado elimina ese esfuerzo y devuelve el control al oyente. Maquiavelo habría considerado peligrosa la verborragia. Cada palabra adicional es un punto de ataque potencial. Cada explicación crea un compromiso. Cada aclaración fija una posición. El que habla demasiado se vuelve predecible. Y la previsibilidad
es el enemigo del poder. El sistema educativo y corporativo refuerza este error desde temprano. Se premia al que participa, al que opina constantemente, al que demuestra que entiende, pero ese modelo prepara para funcionar dentro de estructuras jerárquicas, no para liderarlas. Enseña a justificar, no a decidir, en los niveles altos. La dinámica se invierte. Hablar poco no es descortesía, es economía estratégica. Significa que no necesitas ocupar el espacio para existir en él, que tu presencia no depende del ruido, que tu posición ya está asumida. Confundir comunicación con volumen es una trampa. Quien cae en ella se convierte en su propio enemigo. Habla para aclarar y termina debilitándose. Explica para ser entendido y termina siendo evaluado. En el juego del poder, menos palabras significan más margen. La verdadera habilidad comunicativa no consiste en decirlo todo, sino en saber qué no decir. Y esa habilidad nos enseña abajo, porque abajo no sirve. Solo se aprende cuando ya no necesitas convencer para avanzar. El poder de quien no necesita explicarse. Cuando dejas de explicarte, ocurre algo que muchos no anticipan. Los demás empiezan a ajustarse a ti, no porque seas más agresivo, ni porque impongas autoridad, sino porque has retirado una muleta psicológica que el entorno usaba para evaluarte, sin explicaciones. Ya no hay guión claro, y sin guión, la gente se vuelve cauta. El que no se explica, deja de negociar su posición, ya no ofrece razones para ser aceptado, simplemente actúa. Y esa acción, al no venir acompañada de justificación, obliga a los demás a interpretar. Interpretar consume energía. Interpretar introduce riesgo. Por eso, ante la duda, la mayoría prefiere adaptarse. Maquiavelo entendió que la adaptación ajena es una señal de poder real. Cuando otros cambian su comportamiento para alinearse contigo, bajan el tono, miden sus palabras, esperan. Tu reacción no es respeto moral, es reconocimiento estratégico. Han identificado que tu posición no depende de su aprobación. La ausencia de explicaciones crea un vacío que el entorno intenta cerrar. Algunos intentan adivinar tus motivos, otros prueban límites, otros simplemente observan. En todos los casos, el centro de gravedad se desplaza. Ya no eres tú quien busca encajar, son los demás quienes buscan comprenderte sin acceso directo. Este fenómeno no necesita tiempo prolongado. A veces ocurre en pocas interacciones. Basta con no justificar una decisión clave. Basta con no responder a una duda innecesaria. Basta con no aclarar una ambigüedad que antes habrías explicado. El mensaje implícito es claro, no necesitas permiso para avanzar. Quien no se explica tampoco ofrece puntos de anclaje emocionales. No pide simpatía, no busca consenso. Y al no hacerlo, reduce las palancas con las que el entorno podría influirlo. La gente deja de presionar cuando percibe que la presión no funciona. Aquí aparece una verdad incómoda. Muchos explican porque quieren ser queridos. Quieren ser vistos como razonables, comprensivos, accesibles. Pero el poder no opera en ese plano. Opera en el plano de la previsibilidad. Y quien no se explica, se vuelve menos predecible. Maquiavelo habría dicho que el respeto no se obtiene pidiéndolo, sino volviéndose costoso de ignorar. Cuando tus decisiones se mantienen sin justificación, el entorno aprende a convivir con ellas. Se ajusta, se reorganiza, y en ese ajuste silencioso, la jerarquía se redefine sin una sola palabra. Cuando hablar, el silencio no siempre es poder. El silencio no es una religión, no es un refugio permanente, ni una postura estética. El silencio es una herramienta, y como toda herramienta, mal utilizada se vuelve contra quien la usa. El poder no está en callar siempre, sino en saber exactamente cuándo hablar. Uno de los errores más comunes es confundir autoridad con mutismo. Creer que cuanto menos se diga, más fuerte se parece uno. Eso no es poder, es evasión. El silencio solo funciona cuando tu posición ya está clara, cuando aún no lo está. Callar no genera respeto, genera vacío irrelevante. Y la irrelevancia no intimida a nadie. Maquiavelo entendía que el silencio es eficaz solo cuando existe algo que los demás esperan escuchar. Si no hay expectativa, no hay tensión. Si no hay tensión,
no hay ajuste. Hablar poco desde una posición inexistente no es poder, es desaparición. Por eso, el momento de hablar es estratégico. Se habla cuando una frase puede cerrar un marco, no cuando intenta abrir uno. Se habla cuando una palabra redefine límites, no cuando intenta justificarlos. Se habla para fijar dirección, no para explicar el camino. El silencio pierde fuerza cuando se utiliza para evitar conflicto. En ese caso, deja de ser control y se convierte en miedo. El entorno lo percibe, y cuando el entorno huele miedo, presiona. El silencio poderoso no huye de la fricción, la administra. Hay momentos en los que hablar es necesario para consolidar posición, para cortar interpretaciones peligrosas, para dejar claro que ciertas opciones no existen. En esos casos, el error no es hablar, sino hablar de más. Una frase basta, un límite basta. Todo lo demás es concesión. Maquiavelo habría advertido contra el silencio prolongado cuando la ambigüedad empieza a ser interpretada como debilidad. El poder tolera la ambigüedad solo mientras genera cautela. Cuando empieza a generar desprecio, debe ser interrumpida. Saber cuándo hablar implica leer el entorno con precisión. Observar si el silencio provoca ajuste o provoca avance ajeno, si provoca prudencia o provoca abuso. El poder no se aferra a una táctica, cambia de táctica para preservar la posición. Hablar no es perder poder. Hablar mal, sí. El verdadero error no es abrir la boca, sino hacerlo para defenderte, justificarte o buscar aprobación. Cuando hablas desde arriba, no explicas, declaras. Y cuando declaras, el silencio posterior vuelve a ser tu aliado. Las señales de que has subido de posición, no hay un anuncio oficial. Cuando asciendes en la jerarquía real, nadie te informa, nadie te felicita. El cambio se nota en el comportamiento ajeno, no en palabras. Y una de las señales más claras es esta: la gente deja de preguntarte y empieza a adivinar. Cuando ocupas una posición baja o inestable, los demás preguntan sin cautela, piden explicaciones, exigen razones, te interrumpen, no porque sean groseros, sino porque sienten que pueden hacerlo. Tu palabra todavía está abierta a negociación. Cuando la posición cambia, las preguntas cambian de forma, ya no son directas, se vuelven tentativas, a veces desaparecen. La gente observa primero, ajusta su tono, espera señales, intenta anticipar lo que dirás antes de decirlo. Ese esfuerzo de anticipación es respeto estructural, no simpatía. Maquiavelo habría reconocido esta transición de inmediato. El poder real no se manifiesta cuando te escuchan más, sino cuando hablan menos frente a ti, cuando miden sus palabras, cuando corrigen su comportamiento sin que se lo pidas, cuando interpretan el silencio como información suficiente. Otra señal clara es la reinterpretación de tus decisiones. Antes te pedían razones, ahora buscan coherencia retrospectiva, intentan entender después, no antes. El orden se invierte. Tu acción se convierte en referencia, no en propuesta. También cambia la velocidad. Cuando no tienes posición, las decisiones se discuten, se retrasan, se cuestionan. Cuando la posición se consolida, las cosas se mueven más rápido a tu alrededor. No porque seas más amable, sino porque la fricción disminuye. La gente prefiere adaptarse que chocar. Este cambio no siempre es cómodo. A menudo viene acompañado de distancia emocional, menos familiaridad, menos explicaciones cruzadas, menos necesidad de consenso. No es frialdad, es reorganización jerárquica. El sistema está ajustando roles. Un error común es intentar humanizar este momento explicándose de nuevo, volver a justificar, volver a aclarar. Eso rompe el ajuste, devuelve a los demás a una posición evaluadora. El poder que empieza a consolidarse puede perderse por nostalgia de aceptación. La señal definitiva no es que te teman, sino que te calculen. Cuando las personas empiezan a pensar dos veces antes de hablar, cuando anticipan consecuencias, cuando interpretan tus pausas, tu posición ya no es discutible. Se ha vuelto un dato del entorno. Y en ese punto, ya no necesitas ser entendido. Solo necesitas no retroceder. El poder empieza cuando ya no necesitas ser entendido. El poder real no aparece cuando todos están de acuerdo contigo. Aparece cuando sigues avanzando aunque no lo estén.
cuando tus decisiones no dependen de la comprensión ajena, cuando el movimiento ocurre primero y la interpretación viene después, si es que viene. Mientras necesites ser entendido, todavía estás negociando tu lugar. Estás pidiendo permiso disfrazado de claridad. Estás cediendo el ritmo a quienes evalúan. Y en el juego del poder, quien evalúa, manda, quien explica, responde. Maquiavelo nunca aconsejó buscar aprobación, aconsejó preservar la posición, porque entendía que la comprensión es volátil, pero la estructura no. Hoy te entienden, mañana te reinterpretan, hoy te apoyan, mañana te cuestionan. El poder que depende de ser entendido es un poder frágil. Dejar de explicarte no significa volverte oscuro por capricho. Significa aceptar una verdad incómoda. No todos merecen acceso a tus razones. Explicar es compartir control. Callar es reservarlo. Y reservarlo es lo que te permite decidir sin quedar atrapado en tus propias palabras. El error final es creer que el silencio te aislará. En realidad, te redefine, cambia la dinámica, obliga al entorno a adaptarse, introduce cautela, reduce la fricción. El sistema aprende a moverse alrededor de ti, no contigo. Cuando ya no necesitas ser entendido, tampoco necesitas convencer. No necesitas cerrar cada conversación. No necesitas ganar cada argumento. Tu posición hace el trabajo. Tus acciones establecen el marco. Tus pausas comunican más que cualquier explicación. Este es el punto en el que muchos retroceden. Extrañan la sensación de ser aceptados. Confunden cercanía con poder. Vuelven a hablar de más. Vuelven a justificar. Y al hacerlo, devuelven a los demás el rol de juez. El poder no se mantiene con palabras, sino con consistencia, con decisiones que no piden permiso, con silencios que no se disculpan, con límites que no se explican. La conclusión es simple y dura: el poder empieza cuando tu avance no depende de que te entiendan, cuando la comprensión deja de ser una condición, cuando el silencio ya no es vacío, sino posición. No es un camino cómodo, pero nunca lo fue, y precisamente por eso funciona.